Que está llevando adelante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, China ha respondido en un arancel de 125%, en una cuestión que ya es histórica, que rompe barreras, y esto trae aparejada consecuencias a nivel global, mundial, ¿no? Decisión de Estados Unidos que recae en más de 75 países con los que tiene acuerdos comerciales, uno de ellos, por supuesto, es la Argentina, que tiene sobre todo, por ejemplo, el mercado de la carne vacuna y que ha sido aludida directamente por una funcionaria de Estados Unidos que entre lo que mencionó que tiene que dejar de importarse en Estados Unidos es la carne argentina, ¿no? Dejar de importar carne argentina, decía la funcionaria. ¿Cómo afecta esto a la Argentina? Se lo preguntábamos a Gustavo Busso, economista. Bueno, la verdad que en el escenario complejo que ya tenía Argentina, interno, por un modelo, un proyecto económico inconsistente para conseguir las divisas necesarias para mantener el sistema productivo funcionando, que genera importaciones, por lo tanto necesitas dólares, pero también tenemos compromisos externos con la deuda externa, tomada desde la dictadura cívico-militar hasta la fecha, que se profundizó con la deuda tomada con el Fondo Monetario en el 2018, cuando Argentina en 2 años la quebraron, por decir así, recurrimos al fondo. El anterior gobierno solamente resolvió el tema de la deuda, pateándolo hacia adelante, el gobierno de Alberto Fernández. Y este gobierno, ante el fracaso de su actual modelo, de que no puede sostener el tipo de cambio, requiere nuevamente ir al fondo, volver a endeudar a Argentina, y en ese contexto, que ya estaba complicado en Argentina, viene esta turbulencia a nivel internacional con aumento en los aranceles. Esos aumentos en los aranceles van a generar 5 o 6 efectos principales, ¿no? En primer lugar, podríamos decir que va a generar una desaceleración del comercio mundial, en primer lugar, ¿sí? Por el aumento de los aranceles. Esto implica una menor tasa de crecimiento económico a nivel global que va a afectar la demanda de nuestras exportaciones, que es de donde conseguimos los dólares genuinos, porque los otros dólares no genuinos serían vía la deuda externa, los que conseguimos, o eventualmente la inversión extranjera directa, que sería la otra fuente de obtener dólares. Pero este gobierno tiene menos inversión extranjera directa que el gobierno anterior, incluso que los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner. Por lo tanto, lo que nos está haciendo es endeudar en un contexto de mayor turbulencia donde están cayendo los precios de los commodities. Esto va a generar recesión a nivel mundial con aumento de la inflación y por lo tanto de la tasa de interés. Y Argentina es un país que se está endeudando y con una tasa de interés creciente. Genera más inestabilidad sobre un modelo económico inconsistente. Esto es la base estructural de la incertidumbre que existe actualmente, que se sabe que se va a tener que abandonar este régimen cambiario de devaluar el 1% mensual. Esto va a generar impacto en los precios. Este gobierno tiene un proyecto muy de corto plazo, llegar a las elecciones, ¿sí? Con un tipo de cambio lo más estable posible, porque sabe que si hay devaluación se espiraliza precios, genera inflación, que son las dos bases de sustento del actual gobierno. Pero en términos generales deja a Argentina en una situación de pérdida de soberanía nacional porque necesita endeudarse, y al endeudarse el Fondo Monetario, que es el instrumento geopolítico de Estados Unidos, te pone condiciones, perdés soberanía porque te dice como país qué tenés que hacer, nos trata como a Ucrania, por decir así, en esa famosa entrevista entre Trump y Ucrania, ya no estás tratando de ese modo, podríamos decir, ¿sí? En el sentido de que subordina a Argentina, y Argentina para pagar esto va a tener que entregar todos sus recursos naturales como ya tiene el RIGI, por decir así, ¿sí? En un modelo que es inconsistente en términos de la obtención de divisas, y encima está actualmente con un dólar bajo y con apertura económica, mayor apertura económica. Esto es a contramano de todos los países que están en una guerra de subir aranceles y generar medidas proteccionistas. Nosotros vamos al revés, abriendo la economía con una devaluación de monedas. Nosotros estamos atados al dólar y con el dólar bajo, esto nos mata a la industria y toda la producción de bienes y servicios, ¿sí? Por eso los únicos ganadores de este modelo, ¿sí?, inconsistente, que va a tener que devaluar, son grandes sectores concentrados de la minería y el agronegocio, con un gran perjuicio
al consumo que se viene desacelerando. Fíjate vos, la venta de supermercados no repunta, por decir así, y el consumo en las cuentas nacionales, digamos, las políticas de este gobierno vienen deprimiendo la demanda agregada. La demanda agregada, en términos macroeconómicos, es el consumo de la población, que es casi el 70% del PBI, la inversión, que en Argentina es muy baja y cayendo por esta incertidumbre cambiaria y de, ¿sí? Y de inconsistencia del modelo. La otra fuente de demanda, ¿sí? ¿Quién más demanda, además de la familia, que es el consumo, las empresas, que es inversión? Demanda el gobierno. Gasto público que viene cayendo porque este gobierno paga la deuda externa y no paga la deuda interna, por decir así. A los jubilados, a la infraestructura, a los derechos de educación, salud, eso le viene pasando a la motosierra y la licuadora. Todo y para eso, te cierro, para eso sirve este endeudamiento de 20.000 millones adicionales para poder financiar posteriormente la fuga. Nos va a quedar la deuda, vamos a tener recursos naturales que no son ya un bien estratégico de Argentina, sino que van a estar extranjerizados en un mundo, ¿sí?, mucho más complejo, donde viene mayor inflación, menor crecimiento, aumento en la tasa de interés y disminución de los flujos de inversión extranjera. Entonces Argentina está entregando todas las joyas de la abuela, pero sin garantía futura de que esto resuelva. El tema de la deuda, que no lo resuelve. Estos 20.000 millones de dólares, que en términos netos van a hacer que pueda utilizar 8.000 millones de dólares, en realidad, de libre disponibilidad, genera más deuda, pero estos 8.000 millones de dólares van a terminar financiando la fuga de los grandes grupos económicos que representa este mismo gobierno defendiendo sus intereses, en contra de la producción, ¿sí?, nacional, ¿sí?, tanto en la industria como en el campo de servicios, y el consumo interno y el mercado interno, ¿sí? Entonces, ¿es una relación aún más carnal de las relaciones carnales que hablábamos en los 90 por allí? Y bueno, fíjate vos las actitudes del mismo gobierno, ¿sí? El mismo presidente Trump lo acaba de decir. Yo con estas medidas, ahora todos los presidentes me están llamando por teléfono y besándome el trasero. Bueno, el otro día fue el presidente argentino, Javier Milei, a ver si se sacaba una foto, que ni siquiera se dignó el presidente a sacarse una foto con Trump, en un contexto que Argentina se viene endeudando de forma insostenible, ¿sí?, y no para financiar un modelo productivo, con inclusión social, con mayor cohesión territorial a través de eliminar las brechas y desigualdades socioterritoriales, sino que al contrario, es un modelo de valorización financiera que termina, podríamos decirlo para sintetizarte en términos de economía política, donde el excedente económico en lo social va de abajo hacia arriba. Y en lo territorial, dada la pérdida de soberanía y la subordinación y la autosubordinación de este gobierno a los intereses de Estados Unidos, directamente, más allá que nos perjudique a Estados Unidos con estas medidas de aumento en su protección, porque impacta de lleno, ¿sí?, en nuestros principales productos de exportación y hace más turbulento el contexto internacional. Entonces, bueno, en fin, lo que te quiero decir que este no es un buen dato para un modelo endeudado con recesión y que está generando mayor empobrecimiento, no es una buena noticia, y este endeudamiento no solamente, digamos, puede alivianar al gobierno para que llegue a las elecciones, pero va a venir una devaluación y una nueva motosierra sobre los derechos de los ciudadanos, sobre la infraestructura de los municipios, las provincias, con mayor endeudamiento y pérdida de soberanía en los recursos naturales del suelo, del subsuelo y del aire, por decir así, que es lo que promete Milei a Trump, digamos, y es lo que requiere Trump de Milei para decirle, le doy el crédito, pero esos recursos naturales son de Estados Unidos y no de China, ¿sí?, perdiendo soberanía política e independencia económica la República Argentina. Entonces, es un problema de coyuntura que alivia, ¿sí?, en el caso de tomar más deuda, un par de meses. Pero si vos tenés una bañadera y necesitas 20 litros para llenarla, puede ser, y porque es necesario eso, pero si vos tenés un hueco muy grande, esos 20 litros o 20.000 millones, diríamos, de endeudamiento, se te van muy rápido, si no solucionas el hueco de la bañadera,
se te vacía muy rápido. Y si te ponen 100.000, tomas 100.000 millones de dólares de deuda, o necesitas 100 litros para llenar esa bañadera, lo mismo, va a tardar un poquito más. Pero si no resolves el hueco de la bañadera, esto es, que se te están yendo los dólares y que el Banco Central no acumula dólares, tenemos una deuda que no es como en el año 2018, que llevó a esta década perdida para Argentina, ¿sí? 2015-2025, una década totalmente perdida en términos de crecimiento económico, productividad, desendeudamiento, mejora en las condiciones sociales e inversión en infraestructura. Este es una muestra más, tener que recurrir al fondo del fracaso actual de la política económica, como mismo lo reconoció el presidente en el año 2018 cuando criticaba el endeudamiento del entonces ministro, que es ahora su ministro, ¿sí? Caputo, diciéndole que esto solamente significaba el fracaso del endeudamiento con el fondo, significa el fracaso de un proyecto económico porque ya no puede acudir al financiamiento voluntario del mercado porque no le creen, tienen que ir al prestamista de última instancia, al peor usurero que es el Fondo Monetario, que responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Por eso conseguimos el crédito, no por las buenas condiciones del modelo, sino por la subordinación del Estado-Nación Argentina a los intereses de Estados Unidos. Eso es lo que nos cuesta estos 20.000 millones de dólares al final de cuentas. Gustavo, más allá del RIGI, porque también se da esta paradoja, ¿no?, de que Argentina amplía, abre sus mercados y no llega la inversión igual. No llega la inversión porque no hay condiciones de valorización. Acá la única condición de valorización es la valorización financiera, el carry trade que se le llama, que este endeudamiento va a servir para financiar la fuga, pero no va a financiar la inversión productiva necesaria para que la economía gane productividad, exporte y pueda pagar esta deuda externa, que parece que es eterna e impagable, ¿sí? En estas condiciones, porque no hay condiciones, con el dólar no hay condiciones de, digamos, favorecer las importaciones y encima un modelo económico donde la gente se va a gastar afuera, los pocos dólares disponibles. Por eso el Banco Central no acumula dólares y en los 2 últimos meses viene perdiendo dólares. Ya tenemos reservas negativas por más de 9.000 millones de dólares, ¿sí? Por eso estos 20.000 millones traerían una calma momentánea, pero estamos en el fin de un modelo de crawling peg del 1% mensual, digamos, de una devaluación, y un cambio de régimen cambiario, ¿sí? Porque este modelo, como ya lo reconocen los mismos economistas liberales, es insostenible, políticamente inviable, porque no genera gobernabilidad, y socialmente regresivo, porque genera mayor empobrecimiento y movilidad social descendente, como estamos viendo, ¿sí?, en la última década y en particular en este año y medio que se ha profundizado.